Bien chicos, buenos días. Como les había dicho en clases anteriores, esta semana vamos a trabajar eh, este autor, Baruch Spinoza. Esto por dos razones. Primero, es el autor sobre el cual ustedes tienen que hacer la ponencia. Sí, la ponencia toda la tienen que hacer. Y segundo, este es el autor, eh, bueno, es uno de los autores de la filosofía que escribe de una manera completamente lógica, ¿sí? Incluso el Círculo de Viena nunca alcanzó a escribir de esta manera y eso es algo extraño. Baruch Spinoza fue uno de los pocos autores que se tomó en serio el ejercicio de escribir lógicamente sus propuestas. Y tal vez su más grande propuesta es la que se encuentra en un texto llamado, eh, vamos a correr el tablero un poquito, un texto que se llama según Ética según el orden geométrico. Él, para su tiempo, llamó orden geométrico a esta estructura. ¿Sí? Este orden geométrico está relacionado con la aritmética. Y primero con la aritmética y segundo con una, no sé si ustedes la vieron, la lógica aristotélica. ¿Sí? La lógica aristotélica. Estas son las dos formas que él va a trabajar. Sin embargo, la de la lógica aristotélica tiene una relación con lo que habíamos visto en la clase inmediatamente anterior, que fue la clase que vimos de lógica, precisamente de lógica en LP, y es que para Aristóteles los argumentos se construían de la siguiente manera. Se construían eh, todos con un entonces. Bueno, se construían de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo. Este es el ejemplo común de este tipo de argumentos. Eh, Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. La forma como se escribe esto es de esta manera, así, y se identifica como premisa 1, premisa 2 y conclusión. Generalmente entonces se coloca acá una linecita como para decir que esta es la conclusión. La conclusión también se simboliza con tres puntitos, pero esto es más de lógica que lo que vamos a trabajar. Entonces, este son, este es y este es, son unos indicadores de un algo que nosotros vimos en la clase anterior y es indicadores de, eh, esto es implicación. ¿Sí? Eso es un entonces. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Una implicación es un entonces. Entonces, si todos los hombres... bueno, bueno, en este caso sería, si algo es hombre, entonces ese algo es mortal. Eh, Sócrates, si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal y por lo tanto si Sócrates es hombre, ¿qué? Perdón, Sócrates entonces es hombre, entonces Sócrates, no la supe plantear bien. Déjenme la escribo porque así, a memoria me queda más complicado. Esta sería, si es hombre, entonces es
mortal. Entonces, si es Sócrates, entonces es hombre. Y por último, si es Sócrates, entonces es mortal. Esta sería la forma, ahora sí me quedo bien. Esta sería la forma de escribirlo en la lógica aristotélica. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero este es el primero, este es el segundo, esta es la conclusión. Pero digamos, se hace énfasis en este sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces. ¿Sí? Entonces, esto es un indicador de implicación de un sí, entonces. Esta, yo les había dicho, quiero que tengan en cuenta esta implicación en sus tablas de verdad, porque de esta manera es que va a trabajar Baruch Spinoza, principalmente con la implicación. Va a tener otras relaciones con la conjunción, que es la I, o la disyunción, que es la O, pero va a trabajar primero eh, fuertemente, principalmente esta parte de la implicación, ¿vale? Entonces, a Baruch Spinoza, para entenderlo bien, le vamos a dedicar 2 sesiones. Esta la primera y la siguiente, pues, la segunda. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo voy a tomar cada una de estas definiciones y cada uno de estos axiomas y los voy a explicar, ¿sí? Hay algunos que son realmente muy básicos, entonces como que me los voy a saltar o voy a hacer una explicación muy breve, pero hay otros que sí quiero tener, que tengan muy en consideración a la hora de cuando ustedes vayan a leer, ¿sí? Tengan en cuenta algo. Ah, no, mentiras, no, iba a decir, tengan en cuenta algo la que van a leer, o sea, van a quedar separadas las clases, pero no. La siguiente clase alcanzamos esta semana, no hay problema. Entonces, vamos a empezar. Aquí las tengo todas para irlas referenciando a la medida que vayamos trabajando, pero entonces vamos a irlas abordando cada una. Bueno, antes de empezar, y bueno, empezando, Spinoza sustenta toda su teoría en estas dos cosas, en una serie de definiciones y en una serie de axiomas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una definición? Es difícil de definirla, que es una definición, realmente es un problema en la filosofía que ha tenido muchos eh, propuestas, pero digamos que para nuestro caso definir es dar el significado de un concepto, de una palabra, ¿sí? Si yo les digo, defíname qué es correr, ustedes me van a dar el significado de la palabra correr. Hay otra parte de la filosofía que dice, no, definir no es dar el significado, sino dar la referencia. Entonces, si yo les digo qué es correr, ustedes pueden también decirme, mostrarme un video de una persona corriendo. Esto es correr. Entonces, eso es lo que me están diciendo, es una referencia. Si yo les digo cuál es el significado de correr, ustedes deberían decir, es cuando la persona en un movimiento acelerado despega sus dos pies de la tierra para avanzar hacia el frente, ¿sí? O para moverse hacia el frente, porque avanzar hacia el frente es una raro, para moverse hacia el frente. Eso es correcto. Entonces, más o menos de ese tipo, del segundo tipo, de que usa tantas palabras, el tipo de sentido es que nos vamos a trabajar las definiciones para acá con este autor, con Baruch Spinoza. Por otro lado, también vamos a trabajar una serie de axiomas, 7 axiomas, ¿sí? Estos axiomas es algo que es verdad por sí misma, ¿sí? Es decir, son cosas que son tan evidentes que no necesitan ningún tipo de explicación. Vamos a coger la primera, aunque esto es complejo. La primera, pero dice, todo lo que es o es en sí o es en otra. Pues es lógico, sí. O sea, si es algo, tiene que ser él o ser otra cosa, porque si no, no es. ¿Sí? Vamos a ver un poco
esto más adelante porque estos axiomas, aunque son lógicos, son un poco más difíciles de entender. Vamos a iniciar entonces con las definiciones. ¿Sí? Entonces, definiciones. Ahora, recuerden, tengan muy presente que Spinoza no es un filósofo del lenguaje, no es un filósofo analítico, es más, si se dan cuenta, este tipo nació en 1632, muchísimo antes del inicio de la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje. No, él no es nada de eso, pero sí es un autor que escribe de esta manera, por eso lo tomamos. Y las conclusiones que da, pues se me hace que son interesantes y que son necesarias de conocer, o sea, son una de las cosas que uno debería aprender en filosofía. Entonces, primera definición. La primera definición dice, por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. Entonces vamos a ponerla acá. Causa de sí, ¿sí? No, de sí, este sí nos contiene sin causa de sí, ¿sí? Entonces, por causa de sí vamos a entender todo lo que se genera a causa de su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, las cosas que se generan por su propia naturaleza son cosas que no necesitan, eh, digamos, razones detrás de ellas para hacer, nada más allá. Un ejemplo que nosotros podríamos dar es el de la inteligencia humana, ¿sí? Entonces, si alguien nos pregunta por qué la inteligencia, cómo se crea la inteligencia humana o cuál es la razón, más que la causa, la razón de la existencia humana, que de la inteligencia humana, perdón, pues uno dirá, pues que es humano, ¿sí? El humano es inteligente porque es humano, hace parte de su naturaleza, es natural en sí. Eso mismo sucede con personajes como Dios, ¿sí? Dios y eh, omnipotencia. ¿Cuál es la causa de la omnipotencia de Dios? Bueno, pues la causa de la omnipotencia de Dios es que es Dios, ¿sí? O sea, no hay un algo externo a él que pueda definir o dar causa a esta omnipotencia, es que es Dios, ¿vale? Eso es causa de sí. En la naturaleza, pues digamos natural, biológico, se pueden encontrar eh, diferentes ejemplos de esta causa de sí. Recuerden que estos son teorías de 1600, ¿sí? O sea, hace más de 400 años. Recuerden eso y teniendo en cuenta eso, los ejemplos que yo voy a poner ahorita eh, pueden quedar un poco disonantes en ciertos sentidos, porque la forma como lo entendían ellos es muy diferente a como lo entendemos hoy en día. Por ejemplo, ay, yo no había colocado este dos. Por ejemplo, si hablamos del ejemplo de la naturaleza, ay, si hablamos del ejemplo de la naturaleza, yo puedo decir, eh, el ojo ve, ¿sí? El ojo ve. No hay razón para que el ojo vea más allá del ser un ojo, ¿sí? O sea, es natural al ojo ver. La visión es causada por el ojo y el ojo existe para ver, hace parte de su naturaleza, ¿vale? Segundo, o bueno, yo se los dejo ahí para que lo tengan en el tablero y lo puedan estudiar, pero yo tengo acá
otro, otro documento donde lo estoy mirando. Entonces, finito. Dice la segunda. Se llama finito en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra cosa de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, lo finito nos habla de un límite, ¿sí? Sencillo, esto sí es muy sencillo. Algo finito es algo que tiene un límite. Eso es básico, todos lo sabemos. Sin embargo, este límite, bueno, no solamente se habla de este límite, sino límite en su naturaleza, ¿sí? Hay un límite en la naturaleza. Es decir, hasta este punto, Spinoza nos muestra dos naturalezas, que son la naturaleza física y la naturaleza del pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo físico solamente puede ser limitado por algo físico y algo del pensamiento solamente puede ser limitado por algo del pensamiento. Es decir, yo no puedo decir que una silla es finita porque mi pensamiento o porque la idea de silla que yo tengo es finita. No, la silla es finita porque hay otro objeto en el mundo físico que la abarca, ¿sí? Que la limita. Por otro lado, en el pensamiento yo no puedo decir, por ejemplo, los... es que es, los números enteros menor a 100 son finitos. Bueno, los números enteros de 0 a 100 son finitos porque la silla los detiene, ¿sí? No. O porque hay tantas sillas en el mundo. No, realmente no. Yo solamente puedo limitar el pensamiento por cosas del pensamiento y limitar el mundo físico por elementos del mundo físico. Nada más. Si se dan cuenta, en el mundo físico es muy complejo hablar del infinito, pero en el mundo del pensamiento es muy sencillo. O sea, esto es una bobada hablar del infinito en el pensamiento. Segundo, bueno, no vamos a escribir ahí porque ya queda como un desorden. El tercero que nos propone Spinoza es la sustancia. Y mucho ojo con esta definición en específico. Va a ser esencial en toda su propuesta. Sustancia, entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por el que debe ser formado. Entonces, es en sí y se concibe por sí. Es en sí y se concibe por sí. ¿Sí? Es en sí. Vamos a dividir, bueno, vamos a borrar este sí acá abajo y vamos a dividir esto en dos partes. ¿Qué significa ser en sí? Ser en sí es ser por sí mismo, sin necesidad de nada, ¿sí? Entonces, aquella sustancia es aquello que es por sí misma, no necesita de absolutamente nada más para existir. Esto sería lo más atómico del mundo, ¿sí? Esta sustancia. Y por otro lado, se concibe por sí. Surge por ella misma, ¿sí? Entonces, quiere decir que en el caso de que nace de ella misma. Es como si
digamos, esto primero lo podemos relacionar con el- la partícula más pequeña que conocemos hoy en día, que no es ni el átomo ni el protón. Bueno, vamos a obviar el protón, el electrón y el neutrón y vamos a hablar de átomo, ¿sí? Hagan de cuenta que no hay nada más pequeño que el átomo. Esto, el átomo, vendría a ser la sustancia. Un átomo que no es más que eso, un átomo, no hay nada más pequeño que eso. Y esto sería, digamos, el proceso de clonación, pero más que clonación, llamémoslo autoclonación. Estos son ejemplos para hacerlo gráfico, no es que esto sea la sustancia, ¿no? Es para hacerlo gráfico para que quede más sencillo. Estas dos cosas vendrían a ser la sustancia. Un átomo que es capaz de clonarse a sí mismo y crear otro átomo que es exactamente igual. Entonces, es en sí y se concibe por sí. Ahora, este se concibe por sí puede tener problemas con es causa de sí, ¿sí? Esas dos suelen reñir fuertemente. ¿Por qué? Porque si yo digo entonces algo es causa de sí es porque se concibe por sí mismo, no todas las veces. Causa de sí es algo que está dado en su naturaleza, como el humano, con la naturaleza del hombre, con la naturaleza de Dios, pero es imposible que se conciba sin algo que esté detrás, ¿sí? La inteligencia humana es causa natural de ella misma, ¿sí? O sea, si somos humanos, es natural que seamos inteligentes humanamente hablando, ¿sí? La naturaleza de Dios, la omnipotencia de Dios, es causa de ser Dios. Si soy Dios, es natural que yo sea omnipotente. Pero, si se dan cuenta, la naturaleza humana no es consecuencia, la inteligencia humana no es consecuencia de la inteligencia humana. ¿Sí? Es consecuencia del ser humano, pero no de la inteligencia humana. Entonces, en ese sentido, no hay este proceso de autoclonación. ¿Sí? Acá sí, acá el átomo se clona otro átomo. Acá la inteligencia no clona otra inteligencia. Crea otro humano y ese otro humano, por naturaleza es inteligente. No creo que ahí quede un poco enredado eso, pero espero que no tanto, que lo suficiente para entender. Esta diferencia entre esta causa de sí y se concibe por sí tiende a tener ciertos problemas, no solamente al explicarse, sino al entenderse. Cuarto, el cuarto elemento que nos propone Spinoza va a ser atributo. Esto es muy sencillo. Atributo. Dice, entiendo aquello que es el perdón. Entiendo aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como constitutivo de la sustancia. Entonces, un atributo es una cualidad que le pertenece a algo, ¿sí? Entonces, bueno, y estamos hablando de sustancia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este átomo tiene el atributo de ser, bueno, rojo y verde, ya que está escrito de esos colores, rojo y verde. Entonces, eso es un atributo. El color del átomo es un atributo de esta sustancia. Entonces, hasta ahí, digamos, no tiene nada diferente. Es uno hasta lógico, ¿no? Pues sí, eso es un atributo específico. Quinto, modo. ¿Sí? Modo. Entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otro por medio del cual también es concebido. Este es un poco más difícil de entender y de explicar.
Entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otra, por medio del cual también es concebido. Entonces, empecemos hablando de las afecciones. ¿Sí? ¿Qué es una afección de la sustancia? Bueno, Aristóteles había dicho que las sustancias tienen dos cualidades. Unas que son eh, en forma, otras que son, bueno, en forma y otras que son de en esencia. Ay, esencia, ¿sí? Las de forma son aquellas en las cuales eh, el cómo se presenta y la esencia es lo que es. Si nosotros hacemos esta relación en un ser humano, por ejemplo, lo esencial de un ser humano, por poner algo, por hacer el ejemplo corto, es la razón y la forma será su cuerpo. Cuerpo. Es decir, sin importar el cuerpo que tenga un ser humano, la razón siempre va a estar porque es esencial a él. Estas afecciones, entonces, vendrán a estar relacionadas con esta forma, este modo de ser. Sin embargo, este modo no se reduce únicamente a esta forma, porque si fuera únicamente a la forma sería un atributo, y esto no es un atributo, sino está relacionado más a el ejercicio de una subsustancia, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sustancia que ya sabemos que es un átomo, ¿sí? Este modo es, digamos, una molécula del mismo átomo, ¿sí? Es decir, pongámosle nombre. Si este átomo, por ponerle algo, lo llamamos esto es hidrógeno, este modo es un H3, ¿sí? O sea, son tres átomos de eh, hidrógeno, pero que están acomodados de a tres, no de a uno. Uno es la sustancia, tres es este modo, ¿sí? Este modo de acá, este modo en la forma como se construye. Si yo tengo un solo átomo, dibujémoslo en bolitas, sería esto. Si yo tengo un modo, sería una cosa como esto, puede ser un triángulo, ¿sí? Pero también puede ser un cuadrado, si tengo un H4. Pero también puede ser cualquier figura que yo me quiera imaginar, porque pues de un punto se pueden generar cualquier cantidad de figuras. Entonces, si se dan cuenta, ya no es solamente la forma como se presenta el accidente, el cual sería un atributo de la manera más simple, sino la forma como se relaciona consigo mismo, ¿sí? Eso es un modo. Entonces, modo. Uy, nos va a quedar el tablero. Bueno, no, entonces no voy a escribir en esta parte acá. 6. ¿Sí? El sexto que nosotros vamos a trabajar va a ser entonces Dios. Y este va a ser uno de los primeros ejercicios un poco descabellados de la propuesta de Spinoza, porque, pues, dense cuenta, lo primero que él hace es definir Dios. O sea, es, es ilógico. Ilógico porque pues él empieza definiendo Dios. O sea, de eso no se le había ocurrido a nadie decir Dios es una definición y punto. Entonces, Dios. Entiendo un ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos.
un infinito, ¿sí? Cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Entonces, Dios, explicado de manera sencilla, es todo lo que es infinito. Es infinito en infinitos atributos, ¿sí? O sea, Dios no es solamente infinitamente infinito, sino, esa forma de decirlo suena raro, infinitamente infinito, sino que todo esto, todo lo que le puedan colocar como cualidad que le pertenezca, toda cualidad también le va a ser infinito. Entonces, ¿qué quiere decir infinito? Si va a tener forma, va a tener formas infinitas. Si va a tener peso, va a tener pesos infinitos. Si va a tener colores, va a tener colores infinitos. Y esto solamente para ponerle con cosas físicas. Pero si va a ser el bien, va a ser la idea de bien infinito. Ok. Y si va a ser el mal, pues también va a ser la idea del mal infinito. Es decir, según Spinoza, Dios va a ser infinitamente todo, porque lo es todo, ¿sí? Y esto ya nos muestra una propuesta de Dios que va muy truncada en relación a la forma como se entiende el Dios realmente, porque pues Dios no es el Dios católico no aceptaría esto, un mal infinito, no, es absurdo. Un Dios católico solamente aceptaría, por ejemplo, esta idea de bien, porque el decir que Dios tiene colores infinitos es darle cuerpo a Dios y pues no aceptarían esto. Entonces esta forma de definirlo a Dios es un poco muy extraña, pero pues es la primera, es una definición que él da. Bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso pues de todas maneras también nos despega un poco de, nos hace entender un poco cómo va a ser el Dios que nos va a proponer más adelante. Entonces, libre. Este también es una definición un poco compleja de entender. Aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola, ¿sí? Necesaria, en cambio, o más bien condicionada, aquella que se determina por otra a existir y a obrar según una razón cierta y determinada. Entonces acá nos va a proponer dos definiciones, la de libre y la de necesario. Obviamente este libre no va a ser de libertad, va a ser un libre un poco más ontológico, epistémico, o sea, que viene del ser. Ontológico es que hace referencia al ser, a lo más interior e íntimo de una persona. Y epistémico es la forma de cómo la comprendemos, es un ejercicio de conocimiento que ya se puede conocer, porque si no, bueno, sería otra rama. Este libre es aquello que no es determinado ni en esencia ni en acto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son palabras igual de complejas. Que no sea determinado en esencia ni en acto es que lo que es no es determinado por nadie y lo que hace tampoco, ¿sí? Hagan de cuenta, esta libertad es, yo soy el putasboy, yo soy lo que quiero ser, hago lo que quiero hacer. Entonces, esta esencia no tiene determinante, este acto no tiene determinante. ¿No? Voy a poner ejemplos porque me muero. Por otro lado, este elemento de necesario es aquello que es determinado. En su esencia o en su acto, ¿sí? Este o quiere decir que o pasa una o pasa la otra o pasan las dos a la vez, ¿sí? O sea, pueden ser que sucedan las dos a la vez, no es un disyuntivo de como cuando le dicen a uno quiere sopa o fruta cuando está
en un restaurante que tiene que elegir una o la otra, sino más bien cuando le dicen, em, ¿quieres jugo o refresco? Y uno puede decir las dos. Es algo así. Entonces, pueden suceder las dos a la vez. La esencia o la determinación en su esencia en su acto. ¿Qué quiere decir en su esencia? ¿Qué es? Porque se necesita que eso sea. Como por ejemplo unas tijeras. ¿Sí? Entonces, las tijeras son esenciales, son necesarias en su esencia. Se crean las tijeras porque su esencia de cortar está ya determinada. En acto, por ejemplo, podría ser algo no tan común como por ejemplo un lazo, ¿sí? Un lazo. Este lazo en su esencia no está determinado, ¿sí? Porque un lazo puede ser cualquier cosa. Un lazo, pues más allá de un lazo, puede ser una cuerda para escalar, una cuerda para amarrar un perro, una cuerda para amarrar a una persona, ¿sí? O sea, cuando decía amarrar un perro decía sacarlo de paseo, pero puede ser muchas cosas en esencia. En acto, entonces ese acto está determinado. Un lazo es para algo, para un efecto necesario. Entonces, esta es el ejercicio de la libertad y de lo necesario. Otra vez, libre y necesario en condiciones ontológicas, que van más allá del, del simple hecho de libertinaje o utilitarismo de la ética, sino que van más a un elemento ontológico. Y octavo, va a ser eternidad. Este tampoco tiene mayor trabajo. Eternidad. Eternidad. ¿Qué entiende Spinoza? ¿Qué nos propone Spinoza por eternidad? Entiendo la existencia misma, en cuanto se concibe que se sigue necesariamente de la sola definición de una cosa eterna. en resumidas cuentas, eternidad es lo eterno. Ahora, él dice este eterno, no lo dice como eterno, sino como cosa eterna, ¿sí? Es decir, lo eterno solamente existe siempre y cuando haya un algo a lo cual se le pueda aplicar la eternidad, ¿sí? Es decir, si hay un nada eterno, la eternidad no existe. ¿Sí? Intenten imaginarse un nada eterno, no se puede, o sea, es absurdo. Entonces la eternidad existe en una relación con una cosa eterna. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta. No es muy complejo, pero sí es importante. Bien, vamos por 40 minutos. No, dejo ahí. Dejo ahí, chicos, porque ya se me siente demasiado el video y primero no le ponen cuidado y segundo no le ponen cuidado. Y aparte de eso, pues sí se escribió bastante. Bien, chicos. eh, Como yo les había, bueno, si vieron el mensaje, ojalá lo hayan visto, yo les escribí este fin de semana un mensaje al call web, del cual les decía la forma como vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces, sobre esto yo les dejo un pequeño trabajo, es muy pequeño, es una cosa que se hace muy rápido, no mentiras, no tan rápido, pero que se hace muy sencillamente en el espacio de tareas, de actividades de del mismo aula virtual. Apenas ustedes entren al aula virtual, a la clase van a ver una parte que va a ser una clase y una parte que va a ser un elemento práctico. Cuando le den clic a ese elemento práctico van a poder entrar. Solamente pueden eh, entrar e intentarlo dos veces. ¿Sí? Ni siquiera, no, va a poner solamente una vez. Una vez. Entonces tengan en cuenta eso. Mm, bueno, dos veces por esta vez, porque estoy seguro que mañana alguien lo va a abrir y va a mirar y va a ver, oh carajo, esto era un trabajo y no vi la clase antes. Entonces, solamente por esta vez van a ver dos veces, de aquí para allá, una sola vez. ¿Cómo lo van a entregar? Esa entrega se cierra en el momento que se cierre la clase, ¿sí?
Yo estoy dejando las clases abiertas durante un buen tiempo, entonces pues se arriesgan. El horario de la clase ya está planteado, entonces pues en ese momento se debería hacer. Pero si no, digamos ahí tienen un tiempito hasta que yo cierre la clase. ¿En qué momento? No les puedo decir exactamente la hora, la fecha y el día, porque eso va sucediendo dependiendo de cómo estén las clases. Entonces, fin con eso. Tengan en cuenta, ya no van a tener que participar en foros, porque ya me di cuenta que muchos no lo hacen. Participar acá es necesario, es decir, ya no acepto cosas que me envían por WhatsApp o por correo o por cosas por el estilo, a no ser de que ya sea una situación de fuerza mayor. Obviamente no, mira, profe, no alcancé, no pude, se me olvidó cosas por el estilo, pero serias, no es que se me olvidó todas las clases y vaya, no. Y ya, eso era todo lo que iba a decir con respecto a el trabajo. Entonces les queda trabajo para clase. ¿Qué va a hacer? No les voy a decir qué. Ya. Nada chicos, se cuidan, se portan juiciosos, nos estamos hablando. Si quieren que el arroz les quede con pega, le echan una cucharada más de aceite y una taza menos de agua. Y lo dejan en llama bajita durante unos 30 minutos después de que se haya secado el arroz, que una pega deliciosa. Eso como tip de cocina. Y pues nada, nada más. Chicos, nos hablamos en la próxima clase. Se cuidan, se portan juiciosos. Y pues nada,